Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañe Antiguo Testamento y estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 16 y hoy también con el versículo 16. Y sucedió que cuando Husai, arquita, amigo de David, llegó a donde estaba Absalón, Husai dijo a Absalón: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Queridos amigos, miremos un poco este versículo 16 del capítulo 16 del segundo libro de Samuel, dentro de su contexto narrativo y también dentro de su contexto histórico. Introduce este versículo uno de los momentos más estratégicos y ambiguos de toda la narración que nosotros encontramos sobre la rebelión de Absalón. Aquí entonces ya estamos poniendo en práctica lo que había hablado David con Husai justamente. Le dijo: no, de pojiritas, cargareitas en día la ayuno en día, era un extranjero, etc. Vos estás entre los consejeros también. Terejonte va de provecho era si vos te vas y estás en el palacio y luego seas el informante. Y entonces aquí ya comienza, entre comillas, como un camaleón. Se tiene que adaptar entonces a la nueva situación. Aquí cuando entra, dice justamente Absalón, llegó a donde estaba Absalón. Husai dijo a Absalón: ¡Viva el rey, viva el rey! Se introduce por eso una de las estrategias más ambiguas que encontramos en esta narración. Husai explícitamente era amigo de David. Llega ahora ante Absalón y lo saluda con una proclamación real: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Exegéticamente, este texto genera una tensión inmediata entre apariencia y lealtad interior. ¿Por qué? Y por una parte, no sabemos todavía, porque es viva el rey, ¿verdad? Está verdaderamente diciéndole viva el rey porque él también se va a aliar a Absalón, o simplemente está utilizando ya la estrategia para poder ser ese camaleón y para poder ser después el informante de David. Entonces, por eso es que nos encontramos en una situación bastante ambigua. Ñandés lleva, o sea, el lector conoce que Husai fue enviado por David a Jerusalén para frustrar el consejo de Ahitofel. Eso es lo que nosotros habíamos leído ya en el capítulo 15, del 32 al 37, en este encuentro con Husai. Al final le dicen: no, de provecho, vete a Jerusalén, te jonte un pebe, a pebe, de informante. Ahora, estas palabras tienen doble capa de significado. Por una parte, o a favor de Absalón, o por otra parte, tiene a favor de David. Pero está construido con la ambigüedad deliberada, es decir, el autor sagrado es el que nos está queriendo narrar y nos está contando. Nosotros ya sabemos, porque en el capítulo 15, del 32 al 37, ya en Dubái, te imaginas la estrategia de David con Husai. Bueno, así que Husai nos especifica qué rey debe servir. Viva el rey, viva el rey. Así el narrador introduce una escena de diplomacia, de inteligencia, de política y un lenguaje bien calculado. Vean la famoso diplomático, de todas las formas, ¿verdad? Como para no herir a nadie. Y bueno, la diplomacia en todas partes, ¿verdad? El Vaticano es el primero que comienza con la famosa diplomacia. Por eso es que los nuncios siempre son los capos en todos los lugares, ¿verdad? Siempre son los jefes del aspecto diplomático de las naciones. Históricamente, la figura del amigo del rey en el Antiguo Oriente no designaba solamente amistad emocional, sino que una posición política de cercanía, es decir, estoy a favor tuyo, estoy contigo, confianza dentro de la corte. Entonces, imagínense a la cuenta. Aquí Husai está entrando en una confianza y está entrando directamente en una relación muy estrecha con Absalón. Husai pertenece al círculo íntimo davídico y su ingreso al entorno de Absalón representa una operación política de infiltración. Ya es ahí de términos políticos. Las aclamaciones como viva el rey eran fórmulas oficiales de legitimación pública utilizadas en las coronaciones y en los actos reales.
Umía lo oye puro aquel pueblo, viva el rey, umía. Entonces, como para decir, aquí estamos legitimando tu autoridad. Ahora, el hecho de que Absalón reciba este saludo dentro de Jerusalén fortalece, por lo menos momentáneamente, su imagen de autoridad consolidada. Porque aquí, imagínense, por una parte era Agitofel, por otra parte ahora también Husai, viva el rey, le está dando, por lo menos momentáneamente, esa imagen de autoridad consolidada. Absalón ya llegó a mí no lleva y entonces no, yo ya soy el rey, ¿verdad? Está bien consolidado todo lo que me dicen. Ahora, este versículo, queridos amigos, está reflejando un ambiente cortesano donde las palabras, alianzas y apariencias poseen un peso decisivo en la lucha por el poder. Es decir, ñaña tende a poner, porque Abel Añan es famoso en su huina. ¿Será que me está diciendo toda la verdad? ¿O será que simplemente ¿verdad? Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, el capítulo 16, hoy con el versículo 16. Sucedió que cuando Husai, arquita, amigo de David, llegó a donde estaba Absalón, Husai dijo a Absalón, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Dentro de nuestro contexto cultural antropológico, la proclamación pública de vida y prosperidad sobre el rey era una explosión ritual de lealtad política. Lealtad política. Porque viva el rey, viva el rey. Y él se presenta así, Husai. En las antiguas monarquías, el poder necesitaba constantemente ser verbalizado y confirmado mediante fórmulas públicas de honor. Es decir, hay que ratificar, ¿verdad? Es lo que antes se hacían las famosas reuniones de los capos, ¿verdad? Del poder. Creo que eran los jueves, los miércoles, cuando se anda ahí por ahí, pero en fin. O reunir a los capos. A ver, yo voy a ser los generales, fuera, a ver. O paiteado, presenta paiteaje. Todito tenía que estar. En una reunión de esas, si alguien no estaba ya, ojo mañana. ¿Se acuerdan que uno de ellos, una vez, el señor Moseta Mañana, o Pebera, oye, en Yesaca paiteja se técnica tuyo, hoy, bueno, pero todas estas situaciones no solamente lo vivimos hoy, sino que también ya en el Antiguo Oriente sucedían estas cosas. La lealtad por una fórmula de un encuentro, de unas palabras, de un rito, que le da la certeza y la seguridad. Y para que todos también estén contentos. Entonces, como se suele decir, panza o barriga llena, corazón contento, y la gente apesa. Pero cuando la vende bolsillo, corazón contento, y entonces todos seguimos igual. Sociológicamente, en el aspecto social, esto revela una cultura donde la estabilidad del reino dependía de los signos visibles de una adhesión colectiva, es decir, de ese grupo que gobierna, que rige, que lleva adelante. Oñar la adhesión. A ver, ya es Shaina. Vaya a pronunciar, viva el rey, viva lo que sea. Entonces, ya es a mí, landero várense y ella pillata y nada, vaya guabane. La palabra pronunciada en público no era neutra, sino que tenía una función legitimadora y performativa. Cómo lo pronunciamos, qué lo pronunciamos, cómo estamos, qué es lo que se escucha por el pasillo, muy importante. Ahora, de un aspecto bien humano, bien antropológico, el versículo revela la complejidad del comportamiento humano en los momentos de crisis, principalmente. Las crisis políticas. Aquí sí que uno se tiene que jugar el todo por el todo, porque aquí hay crisis, y cuando hay crisis, ahí sí que se filtra mucho más todavía. Este está a favor, está en contra, cómo está la situación, o vayan del lado, está bajo a muy al lado, porque la gente también está mirando, ¿verdad? Y está diciendo, ¿hacia dónde me voy a poner? ¿Hacia dónde me voy a poner? Absalón no me voy a poner, yo ve, que se me va a loco. Husai debe actuar
externamente de una manera que no coincide completamente con su intención interna, porque él está llevando una misión muy importante de parte de David. Él tiene que ser el soplón, imagínense. Internamente, pero externamente, Joa vitiado bebena, hay vitiado bebena. Ya es ahí de sonrisa colgate y nada. Hoy sacan opea. Bueno, esto muestra una antropología de la estrategia y de la doble significación del lenguaje. Upea una doble significación del lenguaje, upea goñande ñande bella el tomamos coin, la tomamos coin. Doble cara decimos también en castellano, tomamos coin. Y entonces es un doble lenguaje. Yo por una parte tengo un lenguaje interno, pero por otro tengo que mostrar otra cosa directamente. El ser humano, especialmente en situaciones de conflicto, puede usar palabras verdaderamente, formalmente, pero ambiguas en mi intención, ambiguas. Haré algunas cosas, pero donde ere pai lleva. Y entonces ahí está lo ambiguo. ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Qué es lo que está queriendo decir? También este texto, cuando Husay está diciendo viva el rey, expone como la supervivencia política muchas veces este elemento simbólico, viva el rey. Esto quiere decir que yo estoy a favor tuyo, viva el rey. Pero ya es medio ambiguo. ¿Quién es el rey todavía? Este es proclamado por el pueblo, entra, golpe de estado, ave, ñandeña y meñaína. Bueno, yo a vos te estoy diciendo viva el rey, viva, ante vos estoy diciendo. Pero otra parte, yo sé también que en mi interior, viva el rey, es David, ¿verdad? Sobre todo para Husay. Y por lo tanto, requiere un manejo simbólico de la comunicación. Recomunica cuán. Ella va peaje y se. El lenguaje deja de ser simple expresión directa y se convierte entonces en un instrumento táctico dentro de la estructura del poder. Porque nosotros somos muy sensibles y enseguida ya llega esa vaina. Ella vaya mañana, ella vaya popé, amor, enseguida los perros pillapá, imagínate, ¿está a favor o está en contra? Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 16, versículo 16. Y sucedió que cuando Husay, Arquita, amigo de David, llegó a donde estaba Absalón, Husay dijo a Absalón: viva el rey, viva el rey. Hay algunas palabras claves, queridos amigos. En primer lugar, encontramos la palabra Rea, ¿verdad? Amigo, Rea. Esto significa compañero, amigo, alguien cercano, un aliado, y por lo tanto implica confianza, ¿verdad? Peala reágina. Así es que puede designar un cargo también de mucha proximidad. O sea que es el que está a mi lado, es el que me acompaña, peala reágina, el amigo. De ahí incluso viene el nombre de Ruth, el libro de Ruth, 4 capitulitos como tiene el Antiguo Testamento, el Reá, la amiga, la que está al lado en todas las circunstancias. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Reá. Bueno, esto puede significar, sobre todo como gramática, puede significar este sustantivo que nos muestra la relación cercana, relación de confianza, para la reágina. Pero exegéticamente, es decir, dentro de nuestro estudio bíblico, la palabra rea es la significancia que el autor sagrado quiere destacar, es que Husay sigue siendo amigo de David, El rea se refiere más bien entonces a la amistad con David. Eso es lo que quiere significar. Aun cuando él está hablando ante Absalón, él detrás está teniendo este lenguaje que es muy ambiguo, pero el rea está significando la amistad que perdura con el rey David.
aun cuando él esté aquí frente a Absalón, no hay ningún problema. Por lo tanto, el término preserva ante el lector la verdadera lealtad, porque también el escritor le quiere transmitir un poco y le quiere decir al lector, al que está leyendo, mira que Husai continúa todavía siendo amigo, leal. David todavía tiene esa confianza y él está demostrando que tiene una confianza y está demostrando su confianza total todavía en David, rea. Y por lo tanto, detrás de esta apariencia de su lenguaje, viva el rey, sin embargo, detrás está el rea, el amigo verdadero que es David. Esta es una palabra clave entonces. Luego tenemos el Yehi Hamelech, Yehi Hamelech, es decir, viva el rey. Yehi Hamelech, Yehi Hamelech. Entonces aquí esta es la fórmula de legitimidad que se le da al rey. La ciudad enoína voy a ver Yehi Hamelech, sea en Dejina haberla demandada, es decir, pero hay siempre un lenguaje, ¿verdad? Un lenguaje humano que nosotros comunicamos. Literalmente quiere decir eso, viva el rey. Pero expresa también ese deseo de continuidad y prosperidad para el que viene. Continuidad, viva el rey, que viva. Yehi, es decir, que vaya adelante siempre el rey, este que está comenzando, que tengas vida, que se prolongue tu reinado. Hamelech, el rey, ¿verdad? Pero importante es el verbo y la acentuación que se le da. Sobre todo en hebreo también esto es muy interesante, la acentuación. También en guaraní nosotros muchas veces utilizamos así. En la acentuación entendemos el significado real de la frase. Ahora, exegéticamente esta frase posee una ambigüedad intencional. Es una frase ambigua. ¿En qué sentido? Que aunque Absalón la recibe como un apoyo a su reinado, es decir, que viva el rey, sin embargo el lector, es decir, nosotros que ya sabemos desde el capítulo 15 que él es un reá, es un gran amigo de mucha confianza con David, el lector ya sabe y sabe muy bien que Husai está vinculado pero estrechamente con el rey David. Por lo tanto, el autor, el que está escribiendo, cuando nos narra este encuentro con Absalón, utiliza un lenguaje ambiguo como recurso narrativo para mostrar la complejidad política del momento. En la complejidad política que aquí se está viviendo, y los que viven son, el primero que está viviendo aquí es justamente Husai. Él está en una situación compleja mucho más difícil, incluso que Absalón e incluso que David. David está huyendo y bueno, él no sabe, compleja ciertamente su situación, pero está ahí huyendo, es una decisión que ella tomó. Absalón, por otra parte, está entrando, entra, Baretebe. Me va a salir bien, me va a salir mal, pero ya hay que Baretebe, a golpe de estado. Pero ahora Husai tiene que jugar entre los dos. ¿Con quién? O me juego con Husai, me juego con Absalón, o me juego con David. La palabra rea, como estábamos diciendo, es la palabra que nos indica esa confianza total y esa seguridad que nos da a nosotros, que ya escuchamos anteriormente el diálogo de Husai con David. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos con Yarañ, Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, el capítulo 16, y hoy con el versículo 16. Y sucedió que cuando Husai, arquita, amigo de David, miren que te dice bien, rea de David, llegó a donde estaba Absalón, Husai dijo a Absalón, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Bueno. Viste que te especifica bien, amigo de David. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar, queridos amigos, en este estudio bíblico, este versículo 16? En primer lugar, este versículo nos enseña que el poder siempre necesita constantemente legitimación pública y simbólica. El poder siempre necesita la legitimación. La reunión semanal
Aquí tiene que haber y tiene que estar, porque necesita esa legitimación pública y simbólica. Porque uno puede decir de lejos, sí, estoy contigo, sí, te aprecio mucho. Nunca ni de visitar yo, nunca ni de email en 10. Aquí se necesita entonces esa constante legitimación, queridos amigos. Y en todo sentido, ustedes saben que hoy en día tal vez nosotros hacemos de otra manera, bueno, pero depende las circunstancias, ¿verdad? Hay algunos que lo hacen en serio, pero por una legitimidad, porque quieren hacer bien las cosas. Otros que lo hacen así, en una farraía, en una fiesta, yo topata siempre, o fin de semana, ya está Cheroga, Maite San Bernardino, ya está Pepe, ya está Mo. O sea, eso también es una forma, entre comillas lo decimos, de una legitimación pública, pero pública entre nosotros nomás, entre nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Y es simbólica. ¿Por qué es simbólica? Y porque justamente esto que estamos haciendo, esta reunión y este encuentro entre amigos, entonces es para legitimar y fortalecer nuestra relación en lo que estamos haciendo. Entonces, aquí sabe muy bien Husay que esto se necesita, tiene que legitimar, y le tiene que legitimar al otro Absalón que está entrando. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Tengo que estar contigo, estoy. Un segundo elemento como enseñanza es que el lenguaje humano puede contener múltiples niveles de intención. Múltiples niveles de intención. Es decir, aquí entonces, cuando nosotros decimos que esta es nuestra intención, este lenguaje humano verdaderamente contiene los niveles, porque yo te puedo decir una cosa, pero en el fondo, el rea, el amigo de David, por eso te especifica el autor sagrado. Omombe useterein de la Husay, que es amigo de David. Y que él sigue con ese rea con David. O sea que la fidelidad a David. Pero aquí tiene que utilizar un lenguaje ante Absalón. Y le va a decir justamente, viva el rey. Viva el rey y llueve públicamente. Yehi Hamelech. Ombo ayuve la otro. Me hago de ella es ella hemos creído y me la curé. Hemos creído y mantener la curé. Apean ojalá sea de viña cami. Pero como que la curé. Y así entonces, Yehi Hamelech, viva el rey. Pero el autor sagrado te mostró demasiado bien ya. Husay, amigo de David, y después continúa su frase, lo que va a hacer Husay. Lo otro ya no le interesa, pero te quiso asegurar y decir que Husay siempre sigue en sintonía directa en su fidelidad hacia David. Una tercera enseñanza es justamente la lealtad. La lealtad verdadera no siempre coincide con las apariencias externas, es decir, Husay continúa siendo amigo de David, pero Yehi Hamelech, eso es una expresión totalmente contraria a David, porque yo le estoy haciendo ambos Uraina, ambos la Cureina, Absalón. Entonces uno puede quedar y decir, pero vais a guapio coja. Cuando es amigo, cuando es que es leal, etc. Pero por eso entonces la lealtad, queridos amigos, no siempre coincide con las apariencias externas. Un cuarto elemento, las crisis políticas generan espacios de estrategia y al mismo tiempo espacios de ambigüedad comunicativa. ¿Por qué? Y porque justamente hay situaciones en las que uno no puede actuar, porque si uno va al 100% con la verdad, ¿qué te hacen? Y ya, la guillotina famosa. Incluso Santo Tomás de Aquino, ante estas situaciones ambiguas y difíciles, él utilizaba la famosa frase, ante la imposibilidad de llegar al bien absoluto, el 100% de la verdad, él decía, el mal menor, decía, el mal menor. Tu elección va a ser hacia el mal menor. Por ejemplo, hay 2, 3, 4, 5 corruptos que se presentan para un cargo político.
entre 5. Pues todos son uno, orecola y pasado, orecola y situación, la corrupción. Entonces, va a ir Santo Tomás aquí, no ande con 5 de cosas, entre te hago la misma calaña. Amba eres ya bota. Haré lejita el mal menor, hey Santo Tomás. Bueno, es una manera como él procura solucionar, porque esa es la realidad en la que se encuentra la situación del hombre. Por eso yo suelo decir, tal vez y ojalá en el año 238.426, y Catuma ya huereco la verdad un poquitito más absoluta, ¿verdad? Pero ahora que estamos en el año todavía 2026, parece que todavía tenemos que elegir el mal menor. La cuarta enseñanza es que las crisis políticas generan espacios de estrategia y de ambigüedad comunicativa. Es decir, yo comunico, o sea, digo algo, Hei Hamelech, Yehi Hamelech. ¿Y por qué? Y porque justamente yo en este momento que estoy aquí en el palacio, a la cuenta, yo que estoy en el palacio, estoy con Absalón, estamos codo a codo, a pesar de que yo, Rea de David, sigo amigo fiel con David, ¿cómo hago? Me encuentro en una gran encrucijada, y por eso, en este caso, la ambigüedad también comunicativa. Y por último, queridos amigos, una quinta enseñanza de este versículo es que Dios puede actuar incluso a través de situaciones complejas y tácticas humanas. Y esta es la encarnación, este es el gran misterio de la encarnación. Es decir, Dios utiliza nuestra vida, nuestros sucesos, nuestra historia. Apenas dice la encarnación. Peñan de Yara, hoy que peñan de bebé allá, hoy que peñan de ove. Entra en nuestra realidad. Hoy queñan de pirebe, decimos nosotros. Y es la forma como Dios va actuando dentro de nuestra historia y dentro de nuestro mundo. Así que, queridos amigos, esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque Dios puede seguir actuando incluso a través de estas situaciones complejas en la que nos encontramos. Queridos amigos, yo me despido de ustedes y les dejo ahora la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.